este es un libro que si fuera bibliotecario, como Eve, y estuviera en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, y ya sabéis que los bibliotecarios tienen unas manías clasificatorias muy estrictas, ¿no? Entonces, materias, ¿no? Bueno, pues yo creo que este libro por lo menos tendría que estar clasificado en 3 materias. Pero estarían en esas materias no por agregación, sino por síntesis o porque hay una unidad interna, ¿no? Yo lo clasificaría en el ámbito de la ética. Adelanto ya, ¿cuál es el mensaje ético del libro? Pues como su propio nombre indica, es una ética de la resistencia. Igual hoy intentaríamos aclararnos sobre resistencia respecto a qué, resistencia de quién y resistencia cómo. También lo clasificaría en el apartado de antropología filosófica, porque creo que el libro parte de una comprensión de la naturaleza humana, que yo pienso que fundamentalmente es caracterizada en el pensamiento de Josep María por la vulnerabilidad. Y por último, y esto puede parecer más raro con los tiempos que corren, es un libro de metafísica, pero de una metafísica entendida, yo diría que post-heideggerianamente, como hermenéutica del sentido de la existencia humana. Y bueno, eso se condensa en el último capítulo del libro, que como soy tan despistado, se me ha olvidado mi ejemplar. Afortunadamente los organizadores me han prestado uno, pero es, si no recuerdo mal, el 12º capítulo, el último capítulo del libro, que se titula, pues bueno, una metafísica del ayuntamiento, del ayuntamiento. Bien, yo creo que mi intención sería conversar con Josep María acerca de estas 3 dimensiones, de la dimensión ética, de la dimensión antropológica, de la dimensión metafísica, para que las cosas no queden tan abstractas como simplemente ética de la resistencia, antropología de la vulnerabilidad y metafísica del ayuntamiento, a ver si intentamos aclarar o precisar un poco más qué significa todas esas cosas. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría plantear algo acerca de lo que, por decirlo wittgensteinianamente, el libro muestra, pero no tematiza, es decir, no dice. Ya sabéis que cuando Wittgenstein escribió el Tractatus y no encontraba quien se lo publicara, ¿no? Iba por ahí intentando vender, ¿no? Porque Wittgenstein no intentaba vender, pero intentaba convencer a la gente de que le publicaran el libro, pues se lo envió a von Ficker, y entonces dijo que el libro, le escribió una carta, que el von Ficker seguro que no entendió nada, pensó que estaba como una cabra, ¿no? Y Wittgenstein decía que el libro tenía 2 partes, la escrita y la más importante, que era la no escrita, ¿no? Es decir, una cosa es lo que decía el libro, pero lo más importante era lo que mostraba. Bien, yo creo que en el libro de Josep María hay algo que se muestra y que no se dice. ¿Y qué es lo que se muestra? Pues lo que se muestra en toda obra literaria. Lo que se muestra es el estilo. Entonces, aparte de otras consideraciones, aparte de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con el contenido del libro, y lo digo con toda sinceridad, a mí el libro me parece que está magníficamente escrito. Diría que en muchas ocasiones ejemplifica una prosa poética, pues de una calidad notable, para no exagerar. Y aparte de eso, hay otros 2 rasgos que me parecen muy interesantes, aparte de lo bien escrito que está el libro, que son, por una parte, la inmensa erudición en la que el libro se apoya, aunque él no abusa de ella, ni digamos, hace gala de ella, pero el libro muy ladinamente no tiene índice de autores. Si tuviera índice de autores citados sería inmenso. Yo, de hecho, me dediqué a ir recopilando los autores filosóficos que citaba y el número era inmenso, ¿no?
desde Heráclito pues hasta Levinas o Foucault, es decir, se citan autores de todas las épocas filosóficas, lo cual demuestra un dominio de la historia de la filosofía realmente apabullante. Pero es muy interesante el uso que hace de los autores clásicos, porque no se trata de hacer exégesis. Las exégesis de los autores en el libro son muy escasas, son muy breves, y hasta donde yo soy competente siempre me han parecido muy certeras, pero son muy pocas, ¿no? Digamos que los autores filosóficos se acude a ellos más como ilustración que como exégesis, ¿no? Como ilustración de las propias tesis del autor. El libro es absolutamente original, ¿no? Y luego, lo segundo es que si el número de autores filosóficos aludidos o mencionados es muy amplio, todavía es más amplio el número de autores literarios, ya sean novelistas o ya sean poetas. Entonces, y ocurre exactamente lo mismo, tampoco es que vaya a hacer exégesis, ni vais a encontrar exégesis de las obras literarias o de los autores literarios que allí se mencionan, más bien se acude a ellos como se acude a los filósofos, pues para ilustrar las tesis que Josep María defiende. Lo cual a mí, y ya para cederle la palabra, ¿no? Me plantea dos preguntas que quiero formularle a él, al fin y al cabo él es el autor, ¿no? La primera es cómo ve la relación entre filosofía y literatura. Me consta que este es un tema que ya ha salido a relucir en estas jornadas. Digamos que desde Platón, al menos desde cierta interpretación tópica de Platón, que yo discutiría, se entiende que la filosofía está querellada, sobre todo con la poesía, ya sabéis, aquel tópico, ¿no?, de que para Platón había que expulsar a los poetas de la ciudad. Yo sinceramente creo que esa no era la posición de Platón, pero bueno, da igual. Y entonces me gustaría saber qué opina él de esa relación que desde luego no tematiza en la obra, pero digamos que implícitamente hay una toma de posición acerca de la relación entre filosofía y literatura. Y luego la segunda pregunta que le haría es si esta forma de escribir no supone ya un acto de resistencia. Y él va a comprender lo que voy a decir. Quien no haya leído el libro probablemente no, quien lo haya leído seguro que va a comprender también lo que voy a decir. ¿Resistencia frente a qué? Pues resistencia frente a la actualidad y frente a las exigencias ¿de qué? Frente a las exigencias, en este caso concreto, de la academia tal y como actualmente se entiende. Yo pensaba que cualquiera de los capítulos de este libro, si Josep María los hubiera enviado a cualquier revista profesional de filosofía, pues se lo habrían rechazado, no se lo habrían publicado. Porque las exigencias de la academia son otras. Entonces, las exigencias de la academia dictan dogmáticamente, y seguro que tú también entiendes lo que quiero decir, una manera de escribir. Y nunca mejor dicho lo de dictan. Exigen una manera de escribir y exigen una manera de redactar y de componer los textos. De modo que si no te ajustas a ese canon, pues sencillamente estás fuera de la academia, ¿no? Y fuera de la academia, pues igual se vive bien. Pero bueno, si quieres hacer carrera profesional en ella, pues es difícil, ¿no?, encontrar ese compromiso. Entonces esas serían mis dos preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo ves tú la relación entre filosofía y literatura? Y en segundo lugar, pues si consideras que tu modo de escribir ya es un acto de resistencia frente a la actualidad y más en concreto frente a la manera como actualmente funciona la academia. Y dicho esto, te cedo el micrófono porque si vamos a estar encendiendo y apagando, pues es un rollo. Ya lo sé, pero se lo cedo y que hable. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Vicente, por la presentación que me has hecho y voy a intentar responder a estas preguntas, pero voy a hacer un pequeño prefacio precisamente relativo a lo que es la vida académica, porque al final de tu intervención decías
pues que es fácil, según cómo, quedarse fuera de la lógica de la academia y de su dogmatismo. Pero yo creo que, bueno, yo he vivido toda mi vida universitaria como una suerte, un privilegio, sobre todo porque esta vida me ha permitido un diálogo crucial, que es el diálogo con mis alumnos. El pensamiento se forja en diálogo, sin ninguna duda. Y esto de poder enseñar en la Universidad de Barcelona durante tanto tiempo a personas que están interesadas en ello es un regalo. Este es un primer nivel de diálogo muy importante para mí, lo ha sido y lo es. Pero luego está otro nivel de diálogo que es el que se da con algunos colegas. Con algunos colegas que te encuentras en el camino, ¿no? Y de forma inesperada. No son muchos estos colegas porque es difícil la complicidad y la cercanía en el mundo académico, pero cuando se da también es un regalo. Y yo tengo la suerte, pues, de contar con Vicente, que es un amigo que me he encontrado en el camino del pensar y con el que hay sintonía y se ha establecido un diálogo, y por eso le estoy francamente agradecido. Dicho esto, la primera pregunta, la relación entre filosofía y literatura. Claro, a mí me parece que hablamos efectivamente de filosofía como un sustantivo, y cuando hablamos de la filosofía, pues imaginamos algo así como la institucionalización de un saber, con facultades, con currículums, con asignaturas en secundaria, con libros que se dice que son de filosofía, pero sin embargo me parece que eso, a lo que llamamos filosofía, no es exactamente algo que pueda definirse muy claramente y no es algo que esté en el mismo nivel que otros saberes o otras disciplinas. No es como la química o la física y luego está. Evidentemente que desde el punto de vista institucional sí, porque hay facultades distintas y una de ellas es la de filosofía. Pero eso no significa que la filosofía esté en el mismo nivel. Yo creo que sin duda no lo está. Está por encima o por debajo, me da igual, pero en el mismo nivel no. Es otra cosa. Es otra cosa que es relativa a un verbo, y el verbo es pensar. Se podría decir filosofar, pero filosofar no suena muy bien, y en cambio pensar sí. Y además es más experiencial pensar. Entonces, la filosofía yo entiendo que es aquello relativo al pensar. ¿Dónde se expresa mejor eso? ¿Dónde se expresa mejor el resultado de este ejercicio de pensar? Pues bueno, se expresa en formatos distintos, de maneras distintas. Y sin duda hay un tipo de literatura o un tipo de escritura que llamamos literaria, en donde hay una experiencia del pensar muy profunda. Entonces, desde mi punto de vista, aquello es filosófico. Y lo mismo podríamos decir de la buena poética o los buenos poemas, la buena poesía, y evidentemente este discurso que también llamamos ensayo. Es decir, que es una forma de hablar de un tipo de escritura que no es exactamente ficción, tampoco no pretende ser poesía, por lo menos por el formato. Pero bueno, Espriu, el poeta catalán, decía: la poesía simplemente son líneas cortas. O sea que, bueno, líneas cortas pueden ser un poco más largas, tampoco pasa nada. Es decir, que las fronteras, por lo tanto, entre filosofía y literatura me parece que son muy poco nítidas, por suerte, ¿no? Y yo entiendo que el pensar puede vehicularse de formas muy distintas. Luego, la segunda pregunta, la de si el tipo de escritura por el que yo he optado es ya una forma de resistencia, pues sin duda alguna.
porque primero yo he optado por un tipo de escritura que es el que a mí me parece más cercano a la experiencia del pensar. O sea, no he pensado cómo voy a resistir, sino de qué manera intento pensar. Y me doy cuenta de que el pensar es algo que se nutre de eso que llamamos también de forma muy vaga, muy difícil de definir, de la experiencia. Y el lenguaje más cercano a la experiencia es el coloquial. Entonces, para mí, la mejor manera de expresar el pensamiento es a través de un lenguaje más cercano al coloquial que al tecnicista. Eso no significa que en algún momento dado puedas utilizar una palabra inhabitual, un concepto más elaborado, ciertamente, pero siempre con el cuidado puesto en que este lenguaje más conceptual no desconecte de la base. Digamos que yo no creo que sea un problema el hecho de utilizar una palabra abstracta. El problema está cuando esta palabra abstracta ya ha desconectado de esa base experiencial de la cual es abstracción. Entonces, eso se convierte en algo, en el fondo, vacío. Parece funcionar y en realidad lo que está ocurriendo hoy en la academia es que hay mucho discurso vacío, mucho discurso que aparenta cientificidad, es aceptado en las revistas de filosofía o las revistas especializadas, pero en realidad muchas veces, no digo siempre evidentemente, pero muchas veces esconde casi la nada. Frente a eso, resistiéndome a eso, pues intento un lenguaje, digo, muy cercano a la experiencia y un lenguaje en el que los términos más abstractos estén siempre conectados con la base experiencial, que es en realidad su alimento. Y lo contrario, porque el problema aquí está, y termino, el problema está no solo en la abstracción, sino el problema está cuando la abstracción no solo desconecta de la base, sino que una vez desconectada la abstracción de la base, vuelve sobre la base para colonizarla. Y eso todavía es peor, porque si alguien desconecta y se va, pues que se vaya. O sea, se va, digamos, hacia arriba, ¿no? No pasa nada, no harán mucho daño. Pero cuando la abstracción desconecta y regresa a la base, eso es lo que creo que, bueno, un autor como Habermas, pero otros llaman la colonización tecnológica del mundo de la vida, del mundo de la experiencia. Entonces, eso sí que ya es mucho más peligroso y ante eso sí que me he propuesto resistir hasta el final. Bueno, muy bien. Yo tenía mi esquema, pero me voy a ajustar a tus respuestas y, por lo tanto, pues adiós al esquema. Quisiera hacer alguna reflexión. Has mencionado a Spriu y has estado constantemente hablando del lenguaje, ¿no? Y me he acordado así, como de repente, de unos versos de Spriu que voy a traducir. Más que nada para no insultar el catalán, no por otra cosa, ¿no? Pero Spriu decía, hemos vivido para salvaros las palabras, para devolveros el nombre de cada cosa, no? Hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa. Perdón. Bien, a mí la impresión que me da es que, aunque tú dices que utilizas el lenguaje coloquial, eso es verdad hasta cierto punto, porque constantemente tú estás reflexionando sobre el significado original y ya olvidado, y aquí creo que la presencia de Nietzsche es clara, ¿no? Los conceptos son metáforas gastadas, ¿no? Que tienen muchas palabras que utilizamos, y creo que justamente la articulación de tu pensamiento muchas veces se hace sobre la base de recuperar el significado olvidado de las palabras. Por poner algunos ejemplos de tu texto, lo haces con la palabra compañero, o lo haces con la palabra enfermedad, o con la palabra enfermero, o lo haces con la palabra
información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por aquí podía haber una relación entre filosofía y literatura, ¿no? Es decir, la filosofía, como la poesía, podía estar, creo que Spry lo dice muy bien y muy bellamente, podía intentar, ¿no? Recuperar los significados perdidos. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, ¿no? Entre las cosas para las que sirve la filosofía es para saber lo que decimos, porque creo que la mayor parte de las veces la gente no es plenamente consciente de lo que dice, ¿no? Y saber lo que se dice te hace dueño de ti mismo y te hace dueño de tu lenguaje. Eso es una apostilla, si quieres, a lo que tú has dicho, y si quieres comentarlo, pues perfecto. Lo segundo que quería decir es que, en cierta manera, mis preguntas eran no malintencionadas, sino más bien intencionadas, ¿no? Porque lo que pretendía era pasar de las reflexiones sobre el estilo ya a entrar en el contenido ético del libro, ¿no? Y creo que en la respuesta de Josep María, pues ya podemos hacer eso, ¿no? Se trata de resistir, y yo preguntaba, ¿resistir a qué? Bueno, pues creo que la respuesta más global que el libro da es el título de uno de sus capítulos, resistir al dogmatismo de la actualidad. Dogmatismo de la actualidad que también, por caracterizarlo muy genéricamente, y Josep María se ha servido de Habermas, pero creo que define muy bien la actualidad a la que hay que resistir, pasa por la tecnificación del mundo de la vida. Si volviéramos, pero yo no quiero ya volver a eso, a qué es lo que pasa en la academia, qué es lo que pasa con la filosofía, yo creo que el sarampión que ahora mismo padece la academia tiene un nombre muy claro, es cientificismo. Es la importación de los criterios y de los cánones de las ciencias duras a la filosofía en particular, yo diría a las humanidades en general. Y eso, sinceramente, desde mi punto de vista, primero es un disparate y además es imposible, ¿no? Queda todo pues como una especie de vacuidad, ¿no? Como tú bien has dicho. Mi pregunta, y la pregunta que te formulo, es si así entendida la filosofía como una resistencia frente a la actualidad, no es en el fondo estar de acuerdo con lo que la filosofía ha sido desde sus orígenes, incluso en el mismo Platón. Hay que recordar que en la Carta Séptima Platón cuenta que él, pues como ateniense y de buena familia, se iba a dedicar a la política, y luego podemos hablar un poco de política, pero a un nivel muy general, no se preocupen ustedes. Y entonces dice él, y viendo la actualidad de la política de su ciudad, pues sintió vértigo, dice literalmente. Y ante ese vértigo necesité retirarme, necesité dar un rodeo antes de volver a plantearme la cuestión política. En ese sentido, yo creo que la filosofía en sí misma, si lo pensamos bien, es ya un acto de resistencia. Y es un acto de resistencia, y ahora paso al calificativo, ¿no? Que utiliza Josep María en el título de su libro. Es un tipo de resistencia íntima, o dicho de otra manera, y de nuevo volveríamos a un planteamiento muy clásico, al planteamiento que ya está en el Alquibiades de Platón, ¿no? Es cuidado de sí. Es decir, frente a esta sociedad tecnificada que amenaza con la disgregación para empezar de la atención. Pensemos en la cantidad de información que recibimos cada día. Y esto hace que después de que haya pasado lo que ya nos parece que es el colmo, pues a los 7 días ya ni nos acordemos, porque lo que era el colmo ha quedado en nada comparado con lo que ha venido después, ¿no? Entonces, frente a esta disgregación, no solo de la atención, sino de la experiencia, un concepto que tú también utilizas y que es muy interesante, luego podemos reflexionar sobre él, la filosofía se entiende como resistencia íntima, como cuidado de sí,
Platón hubiera dicho sin ningún problema, lo dice, psicoterapia, ¿no? Bueno, hay una medicina del cuerpo, pero también hay una medicina del alma, y esa medicina del alma para Platón es la filosofía. Entonces, más que pregunta, pero bueno, te lo puedes tomar como una pregunta, es si realmente en el fondo, y ya que estás recuperando el significado de las palabras, este no es un significado, este es un significado muy original de la filosofía. La filosofía como, bueno, ver la actualidad, sentirse la actualidad de Platón, pero la nuestra todavía es peor. Peor en cuanto a mareante, quiero decir, y vertiginosa, y sentir la necesidad de volver hacia uno mismo, de cuidar de uno mismo, ¿no? Bueno, esto es lo que diría para seguir la conversación. Pues yo lo tomo aquí justamente en este punto que mencionabas, que es muy oportuno, el de la imagen de Platón cuando cuenta su vida, porque es digamos una explicación autobiográfica. Se explica qué quería hacer de joven y qué experimentó y qué posiciones tomó. Pues justo cuando habla de ese mareo, de esa especie de vértigo que decías tú, ese mareo, lo que dice es que entonces él decide retirarse. Pero es muy interesante lo que cuenta allí, porque dice, yo decido dar, digamos, un paso atrás, pero no me voy. Es decir, yo creo que esto es justamente la imagen de la resistencia. El resistente no abandona, no dimite, no se evade. El resistente simplemente sale del medio y se sitúa en un margen. Y desde ese margen o desde esa marginalidad piensa que va primero a prestar atención y luego a esperar el momento oportuno para volver a incidir en el conjunto. Me parece que es digamos, una imagen paradigmática de lo que es la verdadera resistencia, que nunca es evasión, sino una marginalidad fecunda. Luego, preguntabas, la resistencia es efectivamente resistencia a la actualidad. ¿Por qué es resistencia a la actualidad? Pues porque la mayor parte de las veces aquello ante lo cual hay que resistir es ante lo que domina, digamos, aquello que domina. Es decir, que, ¿por qué? Porque, como suele ocurrir, cuando algo domina absolutamente, se empobrece la vida. Es decir, que la homogeneidad es casi siempre un empobrecimiento. Y este es el motivo por el cual la resistencia es resistencia ante aquello que tiende a dominar, sea un régimen político. No por casualidad al régimen nazi lo llamamos totalitarismo. Es decir, la pregunta es, ¿por qué se llama totalitarismo al totalitarismo? Pues porque tiende a convertirse en todo. Entonces, precisamente por esta tendencia que es muy peligrosa y empobrecedora, es absolutamente oportuna la resistencia. ¿Qué ocurre hoy en día? Bueno, eso que se puede llamar de otras maneras, pero eso que llamamos actualidad lo acapara todo. Entonces, estar pendiente de la actualidad lo absorbe todo, los medios de comunicación están siempre pendientes de la actualidad y hacen que las personas estemos también pendientes de la actualidad. Pero evidentemente aquí, a diferencia del ejemplo que he puesto del nazismo, aquí no hay una perversidad intrínseca en la actualidad. La perversidad está en su dominio. Como lo mismo podríamos decir del consumo. Es decir, consumir una manzana no es ningún problema. Ahora bien, que todo se convierta en consumo es un problema. El dominio del consumo es un problema. El dominio de la actualidad es un problema. Y ante eso, lo justo, lo sensato, aquello que ayuda a proteger la riqueza de la vida, pues es esta marginalidad que resiste ante ese dominio. Y luego, la última reflexión que hacías
si a ese dominio no se le podría llamar, en cierto modo, cuidado de uno mismo, cuidado de sí, y no tendría este aspecto muy clásico y muy hondo de ser terapia. Es decir, terapia significa simplemente cuidado, es decir, atención puesta en algo para hacer que vaya bien, que esté bien, ¿no? Que no se deteriore, que no degenere. Y efectivamente es así. Lo que ocurre es que, ¿qué ocurre? Que a veces las palabras se pierden y a veces degeneran. Entonces, la expresión psicoterapia, por desgracia, yo creo que se ha degenerado mucho. Y hoy hablar de filosofía como psicoterapia me gustaría mucho si no fuese por esta degeneración. Eso no significa que no se pueda hacer, pero hay que explicar que no se trata de un recetario más, que no se trata de aquello de cómo ser feliz en 4 pasos, sino de algo mucho más hondo, que de hecho empieza por darse cuenta de que el cuidado de uno mismo es siempre una mediación, de modo que no se trata nunca de egoísmo ni de individualismo. Si tú lees a Platón o lees lo que Platón cuenta sobre Sócrates, pues te das cuenta de que el centro del cuidado de sí lo ocupan los demás. Y por tanto, quien realmente se da cuenta de que pensar significa cuidar de uno mismo, se da cuenta a la vez que este cuidar de uno mismo es siempre colectivo, siempre es un nosotros el que es objeto de cuidado. Es decir, siempre, digamos, es la relación con el otro, con el tú, es absolutamente esencial. Y este es el motivo por el cual, pues, digo, eso no puede pecar nunca de egocentrismo. Y también es el motivo por el cual íntimo o resistencia íntima no significa interior, sino significa sobre todo cercana. Lo íntimo es lo cercano. Eso no está reñido con el tema de la interioridad, pero cuidar de uno mismo no significa ir ya, cerrar los ojos y ir hacia adentro de uno mismo. No hace falta que vayas muy en esta dirección. O sea, para profundizar, yo creo que el lugar más idóneo es el de la relación. Es en la relación, es en la articulación, es en la I donde se da, creo yo, el sentido más profundo. Bueno, por remachar un poco lo que tú decías, creo que en tu libro queda claro que uno de los rasgos de la actualidad a los que hay que resistir es la patologización, ¿no? Lo citas explícitamente, ¿no?, de la vida a la que asistimos. Cuando yo era niño, pues estábamos los niños nerviosos, es decir, los que dábamos la paliza a nuestros padres. Ahora ya no serían nerviosos, son hiperactivos y necesitan ir a que les curen, ¿no? Bueno, por volver al tema de la resistencia, y este es un tema que creo que nos va a ocupar poco, ¿no? Claro, has hablado del totalitarismo, has mencionado el ejemplo de los nazis, y mi cultura fue una cultura de la resistencia, ¿no? Ayer mismo estaba con mis amigos y mi sobrino viendo un documental de Chicho Sánchez Ferlosio a propósito de canciones de la resistencia española, ¿no? Bien, a donde quiero ir a parar es que en mi imaginario o en mi biografía, resistencia es un término que tiene connotaciones políticas, no solo íntimas, individuales. Habría que matizar si el individualismo es bueno o malo, luego quizás volvamos sobre eso a propósito de las dos metáforas que utilizas, las del océano y la del desierto, ¿no? Tiene una connotación política. Y yo creo que tú eres bien consciente de eso, lo adviertes ya en el primer capítulo del libro, pero lo digo para que nadie se llame a engaño. Leyendo el libro nadie va a sacar una conclusión acerca de qué es lo que debe votar.
Yo más bien lo que diría es que también hay en el libro, y yo creo que esto también es algo que, creo yo, se muestra más que se dice, una cierta resistencia frente a la manera de entender la política en la actualidad. En ese sentido, el libro tiene un mensaje político, pero yo casi diría que es un mensaje antipolítico, es un mensaje contra la manera de hacer política en la actualidad, ¿no? Bueno, y yo estaría, por desgracia, me temo que bastante de acuerdo con esa comprensión, ¿no? Por elevar un poco el nivel más abstracto, ¿no? Eso no quiere decir mejor, yo pensaba leyendo tu libro que me parece que estás en una disensión profunda con Hannah Arendt. ¿En qué sentido? Pues en que si lo recuerda quien haya leído a Hannah Arendt y quien no lo haya leído, no se preocupe porque lo que voy a decir se entiende perfectamente, espero, ¿no? Digamos que para Hannah Arendt la actividad humana tiene como tres ámbitos, ¿no? Tiene el ámbito de la labor, que son todas aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado de la vida, ¿no? Luego está el ámbito del trabajo. Me temo que por desgracia todos sabemos en qué consiste este ámbito, así que no perderé más tiempo explicándolo. Pero bueno, luego está el ámbito de la acción, y de la acción fundamentalmente política. Bueno, yo creo que lo que se sigue del pensamiento de Hannah Arendt es justamente un privilegio de esta última dimensión. Y en cambio yo creo que todo tu libro lo que muestra es justamente un intento de poner, esta frase me parece horrorosa, iba a decirla, de poner en valor, ¿no? Esto que se dice, bueno, horrible, de valorar frente a una tendencia muy actual, ya no solo el ámbito del trabajo y del trabajo manual, ojo. Muchas veces leyéndote yo me preguntaba, ¿este hombre sabrá lo wittgensteiniano que es? Imagino que sí, ¿no? Porque Wittgenstein insistía mucho en la importancia del trabajo manual y el significado profundamente ético que tenía el trabajo manual, y por ahí venía su filiación tolstoyana, ¿no? Sino sobre todo, y esto entronca con lo que tú decías, la intimidad como cercanía, y ahora vamos ya al subtítulo. Les advierto que estamos en el título del libro, o sea, estamos comentando la resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad, o sea que mañana estaremos en el primer capítulo, no, les prometo que no. Justamente la filosofía de la proximidad yo creo que es también una revalorización o una valoración de esa dimensión que es la labor y que es el cuidado de la vida. Entonces, no sé si quieres comentar algo, si decir que estás de acuerdo conmigo o decir que no, pero bueno, dilo tú. No. Es que es verdad que en el diálogo filosófico, ya, como sabes bien, pues unos nos alimentamos de otros y pues si lees a Heidegger o lees a Arendt, pues seguro que hay cosas que te irán bien para lo que tú quieres expresar después, pero es verdad también que se producen distanciamientos o contrastes, y en este punto estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que la forma en que planteo digamos, la dimensión política de forma un poco también peculiar, porque no es muy explícito en la resistencia íntima, no se aviene con las tesis de Arendt. No se aviene por diversos motivos, pero básicamente la imagen es que Arendt distingue muy claramente entre el ámbito del hogar, oikos, y el ámbito de la polis. Y a mí me parece que esta distinción al final no va bien. Esta distinción es la que lleva a hablar de lo privado y lo público, y efectivamente ella da mucha importancia a lo público como espacio de aparición, como espacio de luz, y en cambio lo privado como especie de resguardo, de protección. Y
Y digo, yo creo que efectivamente hay una diferencia entre la calle y las instituciones y las plazas y las casas, ¿no? Y es evidente que hay una distinción, pero me parece que hay un gesto que de alguna manera podría estar presente en todas estas partes. Ella llama a este gesto praxis, acción, y la contrapone o la distingue de la poiesis, porque esta distinción es aristotélica. Entonces, yo durante mucho tiempo también pensé, esto está muy bien visto, la distinción entre praxis y poiesis. Durante mucho tiempo la compartí, y es una distinción que ha dado pie a buena parte de la ética contemporánea. Esto de la ética de la comunicación es una ética sobre el concepto de praxis. Es acción comunicativa. O sea, Arendt habla de acción concertada y Habermas ahí simplemente hace una variación que es acción comunicativa, pero entre acción concertada y acción comunicativa hay nada. Y en realidad Habermas lo confiesa, Habermas dice, yo he aprendido esto de Arendt. O sea que ahora me estoy enredando un poco, pero digamos que es curioso darse cuenta de que Arendt es quien contagia a Habermas sobre la importancia del concepto de praxis. Y Habermas es de la corriente o de la matriz neomarxista. Entonces, el concepto de praxis en Habermas, paradójicamente, no es marxista, sino que es aristotélico a través de Arendt, porque Marx no distingue entre praxis y poiesis. Bueno, total, que yo durante mucho tiempo pensé, esto está muy bien visto, y en los últimos años he pensado, pues no, ahora lo veo diferente, ¿no? Y he cambiado de opinión sobre este punto, y me parece que el concepto de poiesis no debe desmerecerse, sino todo lo contrario, y no es un concepto apolítico. Poiesis, en un sentido amplio, significa hacer algo bien, hacer algo, y yo añado hacerlo bien, ¿no? Hacer algo bien. Y entonces este aspecto poético que enlaza con lo que antes decíamos de la poesía, del lenguaje poético, este aspecto poético básicamente tiene desde mi punto de vista, básicamente tiene una característica, que es el de juntar bien, que es lo que significa casa. ¿Qué significa casa? ¿Qué es una buena casa? Pues es una buena juntura, un buen casamiento, una buena reunión. Casar, juntar, reunir, ajustar, son sinónimos. Entonces, ¿no es cierto que un gesto político muy hondo consiste en casar, es decir, en reunir, en articular, en poner la I, digamos, esta I que articula? Me gusta mucho una expresión que sale en Horacio, en su Ars Poetica. Horacio, hablando precisamente de en qué consiste hacer un poema, habla de la cállida iuntura. Cállida iuntura, es decir, cállida es de callos, o sea, del esfuerzo que se hace y de las duricias que salen en las manos a consecuencia de este esfuerzo. Entonces, creo que es muy interesante esta observación de Horacio. ¿Cuándo sale un buen poema? Pues cuando se ha uno esforzado muchísimo para conseguir que la juntura sea la adecuada. Bien, eso de la juntura no solo tiene que ver con las líneas de las palabras, tiene que ver también con nuestra horizontalidad, es decir, la vida humana es esta horizontalidad sobre la cual se definen nuestras vidas singulares como pequeñas verticales, y yo creo que en cierto modo el esfuerzo político tiene que ver con la juntura que podemos ser capaces de darnos en esta horizontalidad. Por lo tanto, desde este punto de vista ciertamente muy amplio, el aspecto de lo poético adquiere un significado que a mí me resulta muy atractivo. Bueno, podríamos pasar al segundo tema, a la antropología, ¿no?
que está muy relacionado con esto que hemos estado hablando, ¿no? Hablábamos de que la resistencia era resistencia frente a ciertas tendencias disgregadoras de la actualidad, y se podría hacer un diagnóstico de la actualidad, un diagnóstico que yo creo que seguiría los pasos de Nietzsche, también de Heidegger, ¿no? Como una época que tiende al nihilismo. Sin embargo, yo creo que tú no interpretas solo, no diré que no lo interpretes así, pero pienso que no lo interpretas solo, y creo que además no lo interpretas más, digamos, en su acepción principal para ti no es esta, no interpretas el nihilismo como un diagnóstico epocal, sino más bien como algo que tiene que ver, bueno, como una experiencia, vamos a decirlo claramente. Lo interpretas que el nihilismo es una experiencia, y es una experiencia humana. Es una experiencia humana. ¿Por qué? Pues porque la disgregación, la presencia de la nada, el riesgo de la nada, la amenaza de la nada, el anonadamiento, pues es consustancial a la condición humana. Lo vivimos como, que me lo digan a mí, como vejez, lo vivimos como enfermedad, también que me lo digan a mí de vez en cuando, y de momento que no me lo digan, toco madera, lo vivimos como muerte, ¿no? Entonces, también la resistencia que tú te planteas, de la que la filosofía sería un instrumento, no el único, obviamente, es una resistencia frente a esta experiencia nihilista que es consustancial a la naturaleza humana. Bien, yo ese diagnóstico lo comparto. Y ahora, esto ya vamos a dejar de conversar y vamos a disputar, ¿no? Lo que ya no tengo tan claro es, digamos, no la receta, porque no es una receta, en tu libro no hay una receta, ¿no? Sino, digamos, la, entre comillas, ¿no? No solución, porque sería una mala palabra, quizás la alternativa que planteas frente a la experiencia nihilista, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que la experiencia nihilista es ineludible y que lo único que podemos hacer es afrontarla, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero, por así decirlo, la resistencia íntima que tú propones frente y esta proximidad, mencionabas la casa, ¿no? Voy a utilizar una expresión tuya, volver a casa, como manera de resguardarse frente a la amenaza nihilista o a la experiencia nihilista. Me sugieren dos reflexiones. La primera, y aquí se mezcla el nihilismo epocal con la experiencia humana nihilista. Hoy en día me parece dificilísimo. Pensad simplemente en lo difícil que es morirse en la propia casa. Es dificilísimo. Casi todos estamos condenados a morirnos en los hospitales. Ya que hablaba de Wittgenstein, como bien sabes, Wittgenstein está aterrorizado. Y cuando vio que se iba a morir, le pidió a su médico que lo sacara del hospital. Y no conocía de nada al médico, y se murió en la casa del médico. Pero bueno, Wittgenstein tuvo ese privilegio. Y su muerte fue tan rara como raro era él, ¿no? Entonces, de la misma manera que diría que la casa está ya inundada por las ondas y por la actualidad. Entramos y nuestras casas dicen que son casas inteligentes. A mí me parece cada vez más estúpidas, ¿no? Pero desde luego hay una cosa que está clara, están siempre conectadas, ¿no? A través del televisor, de los móviles, de la radio, etcétera, 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 ¿no? Y luego añadiría, si esto es epocal, ahora añadiría algo más humano. Y aquí me voy a ir a Freud, a quien tú, por supuesto, también mencionas, y lo mencionas muy oportunamente y muy bien, ¿no? Ya en los capítulos finales, ¿no? Es curioso porque Freud escribió un pequeño ensayo sobre lo siniestro y jugaba con el alemán, porque la palabra siniestro
en alemán está relacionado, es la negación del hogar, de lo hogareño, ¿no? Y a partir de ahí, pues Freud lo que nos venía a sugerir es que la casa sí puede ser ciertamente el lugar del resguardo, pero, y esta etimología tú también la recoges, es el lugar de los secretos, algunos inconfesables. Es decir, es el lugar donde comparece lo siniestro, donde las pulsiones son, voy a utilizar una palabra que creo que viene muy al caso, domesticadas, que tiene que ver con domus, ¿no? En definitiva. Y ¿eso qué significa? Que comparto contigo, lo comparto, ¿no? Que la retirada a lo íntimo, entendido como tú lo entiendes, que no es solipsismo en absoluto, sino que es, como tú bien has señalado, la relación con otros, ¿no? En esos espacios que resguardan, que protegen, que son la casa, que nos protegen del desierto en el que estamos, y luego podemos volver, si quieres, o sumergirnos un poco en el océano, ¿no? Bueno, sí, es un movimiento de resistencia, pero yo ahí soy, digamos, me temo, más pesimista antropológico. A veces en la casa también está lo siniestro. A veces en la casa también está lo siniestro. Y en ese sentido, y ya por terminar esta intervención mía, que está siendo muy larga, eso me lleva también a tu comprensión del lenguaje y de la esencia del lenguaje como acogida y como ruego. Sí, bueno, yo creo que el lenguaje acoge y protege, pero no solo, no solo. Y no creo que la esencia del lenguaje sea solo la acogida. Dudo que el lenguaje tenga, en esto soy wittgensteiniano, dudo que el lenguaje tenga esencia. Sirve para fines muy dispares, ¿no? Voy a citar a otro poeta, en este caso es Serrat, ¿no? Yo me acuerdo de esa canción maravillosa de Serrat dedicada a los niños, ¿no? Cuando dice aquello de niño, deja ya de joder con la pelota, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, ¿no? Es decir, sí, la educación es amparo frente al desamparo del niño cuando siente hambre, cuando siente dolor, pero la educación también es un proceso de domesticación. Y en ese sentido me temo que soy más freudiano. Es un proceso de introducir límites a las pulsiones, pulsiones que, como todos sabemos, Freud, después de la experiencia de guerra, tuvo que ampliar su tópica y decir, bueno, no es solo la pulsión erótica, en el propio hombre habita una pulsión de muerte. Hay una atracción por la nada. Es decir, la nada no solo es repulsiva, la nada también nos atrae, ¿no? En ese sentido es digamos, el matiz que yo creo que me diferenciaría en cuanto a tus posiciones antropológicas. Estando de acuerdo en tu concepción metafilosófica, estando de acuerdo en tu posición ética de resistente, digamos que mi posición en antropología filosófica es, no sé si ligera o mucho, no lo sé, eso lo puedes decir tú ahora, ligeramente o quizás mucho más pesimista que la que yo adivino en la tuya, ¿no? Me parece que los seres humanos, por decirlo kantianamente, somos socialmente insociables y a veces lo que necesitamos es que nos dejen solos, pero solos, ¿no? Bueno, te paso la palabra. Pero, digamos, esto de no estar de acuerdo en todo es buena cosa. Es decir, que no, aquí no estamos de acuerdo, pero no pasa nada en absoluto. Sí que es verdad que puede parecer algo raro sostener que la esencia del lenguaje sea hospitalidad y amparo, pero bueno, puedo decir, lo han hecho otros y yo me sumo, ¿no? Lo han hecho autores como Levinas, del que yo me he alimentado muchísimo y sigo haciéndolo, y también Derrida, que en este punto sigue a Levinas. Digamos que es obvio que el lenguaje
desarrolla funciones muy distintas. Y aquí simplemente, que es una divergencia importante, pero la divergencia es a la pregunta de todas estas funciones que desarrolla el lenguaje, sin ninguna duda, ¿hay alguna que es más fundamental que las demás? Y si la hay, ¿cuál es? Y yo aquí respondo que efectivamente hay una que desde mi punto de vista es la más fundamental, es decir, la más radical. Eso no significa que no estén las demás, pero esta es más radical todavía. ¿Y esta cuál es? Pues es la de hacer esta función de protegernos. Digamos que la palabra es la primera casa. Si seguimos lo que estamos, es la primera casa. Es la casa del hombre, es el primer abrigo, ¿no? Y en realidad es el primer abrigo para el otro. Es decir, que la palabra, yo lo cuento también a través de una anécdota que leí en Deleuze, que es que el canto ya hace un poco esta función, o no un poco, sino casi totalmente. Es decir, que cantamos para tener menos miedo. Cantamos para tener menos miedo. En català es diu qui canta els seus mals s'espanta, no? Doncs això, cantamos para tener menos miedo, lo que significa que la palabra en tanto que canto nos protege. Bien. La idea de Levinas y de Derrida es que cuando tú quieres cuidar al otro, le dices algo. Entonces, este decir puede ser incluso silencioso, es decir, que se habla con el gesto, se habla con la presencia, pero realmente yo me imagino cuando se narra eso del paraíso en el Génesis, de que fue Adán quien puso nombre a las cosas, la variación que hago yo aquí es que no fue Adán, sino que fue Eva. ¿Por qué? Porque Adán ya estaba un poco mal, digamos, y sigue, sí. Adán estaba un poco mal, entonces Eva, para cuidarlo, empezó a decirle, fíjate qué pasa por allí. Entonces, fíjate, mira, pasa una jirafa, entonces, mira, bueno, entonces, claro, aquí lo importante es darse cuenta de que la función enunciativa del lenguaje, es decir, mira, una jirafa, no, una cosa es decir, una jirafa, un elefante. Otra cosa es decir, mira, mira, una jirafa. Entonces, si dices, mira, mira, una jirafa, en realidad tú no estás dominando el mundo con el lenguaje, sino que estás intentando cuidar al otro, distraerlo de su angustia incipiente, le estás intentando distraer pues mostrándole algo bello. Y yo creo que o sea, tú puedes decir, claro que el lenguaje enuncia, es evidente que enuncia, pero también cuida. Y este cuidar del lenguaje es la hospitalidad que dicen estos autores. Muchas gracias, Josep.